Bueno, pues ahora creo que ya vamos a iniciar este webinar. Como os he dicho antes, mi nombre es Estrella Freire, soy la secretaria del Consejo Andaluz de Cámaras y hoy vamos a organizar este webinar para explicaros la importancia de un programa nuevo que se llama Latinoamérica Importa TIC, que vamos a poner en marcha, financiado por fondos FEDER y cofinanciado por la Dirección General de Economía Digital de la Consejería de Economía. Un proyecto que tiene como objetivo principal fomentar y facilitar la actividad exportadora de las pymes andaluzas del sector TIC en países emergentes y países que además están apostando fuertemente por la digitalización y por la transformación digital de toda América Latina. A través de este proyecto vamos a detectar los mercados que mejores perspectivas presentan a través de un diagnóstico que se le hará de manera gratuita a la empresa, sin coste para la empresa, y que le ayudará a obtener un listado de potenciales clientes con los que empezar a operar o con los que empezar a trabajar para abrir nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio al otro lado del charco, que como ya digo, ahora mismo es un continente que ofrece muchas oportunidades, además tienen la salvedad o el beneficio del idioma y es decir, y un poco de la conexión cultural que tiene con España, que tienen estos países con España y que además nos permiten abrir nuevas oportunidades de negocios que tras esta pandemia yo creo que es tan necesario abrir nuevos canales de venta, abrir nuevas oportunidades de negocio, tener nuevos clientes potenciales en países distintos y un poco ampliar el abanico ahora mismo que tienen las empresas andaluzas del sector TIC. Entonces yo creo que es una buena oportunidad. Hoy además conoceremos se nos presentarán estas oportunidades de negocio mediante la explicación del panorama global de cómo está el negocio del sector TIC para las empresas andaluzas en Latinoamérica. También se nos darán las estrategias para abordar dichas oportunidades de negocio en esos países y por último conoceremos un caso de éxito que yo creo que además será lo más visual de una empresa como es Isotrol, que ya está operando en estos mercados y que yo creo que además es fundamental ver que si otros han podido y están trabajando con países latinoamericanos, vosotros también podéis y podéis abrir nuevas oportunidades de negocio, podéis hacerlo potenciando nuevas clientelas y para eso os ayudarán a través de la red de cámaras de comercio que participan en el programa. Yo sin más, daros las gracias a todos por estar conectados, doy la bienvenida ahora a la jefa de servicio de formación e innovación de tecnología de la Consejería de Economía, Conocimientos, Empresas y Universidad, a Rocío Díaz Mariscal, que se encuentra hoy con nosotros y que, como ya digo, la Junta es quien cofinancia este programa de fondos FEDER y le doy paso a ella, que además será quien modere el resto del webinario, agradeciendo a todos vuestra participación y os animo a participar y bueno, sobre todo a preguntar y a formular las dudas que se os generen, porque yo creo que hoy tendremos una gran oportunidad de conocer qué se está haciendo o qué demandan en países latinoamericanos en relación con el sector TIC y qué oportunidades de negocio y de abrir nuevas vías de negocio tienen nuestras empresas andaluzas en dichos países. Sin más, os agradezco a todos vuestra asistencia y doy paso a Rocío. Rocío, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella. Buenos días. Bueno, antes que nada, agradeceros a todos el interés en el proyecto y por reservar agenda para asistir a este webinar. Soy Rocío Díaz, jefa de servicio de la Junta de Andalucía, como ya ha comentado Estrella, y por contextualizar un poco este proyecto que nos reúne hoy aquí, el proyecto Latinoamérica Importa TIC, este se encuadra dentro del segundo protocolo general de colaboración entre la Consejería de Economía y el Consejo Andaluz de Cámara, y su objetivo general es la implementación de actuaciones de impulso del sector TIC
concretándose en actuaciones para el fomento y apoyo a la internacionalización de las empresas TIC andaluzas, ¿vale? En este contexto se pone en marcha esta actuación con el objetivo de fomentar y facilitar la actividad exportadora de las pymes andaluzas del sector TIC. Para ello, el programa ofrece un servicio de asesoramiento integral e individualizado a las empresas andaluzas de este sector, combinando información de inteligencia competitiva de 10 países de Latinoamérica junto con un diagnóstico y una hoja de ruta individualizada para cada una de las empresas que participen para la internacionalización de los productos o servicios que ofrecen, ¿vale?, en estos países. Todos los que estamos aquí reunidos sabemos que el sector TIC andaluz ha sufrido en los últimos años una caída de la demanda interna, por lo que ha de evolucionar sus modelos actuales de negocio hacia otros nuevos y consideramos clave su posicionamiento en los mercados globales. Además, la competitividad exterior es una variable clave para el crecimiento económico a largo plazo de las empresas. Por otro lado, analizando la situación del sector TIC en estos momentos, analizando cómo le ha afectado la pandemia del coronavirus, nos encontramos con que las empresas TIC, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dadas las características del sector, se han acogido de forma mayoritaria al teletrabajo para minimizar el riesgo de contagio. En general se está registrando un repunte de demanda en sectores como los de telecomunicaciones, soporte web, consultoría de continuidad de negocio, protección de datos, derivado precisamente del impulso al teletrabajo por parte de clientes y administraciones públicas a los que dan servicio estas empresas. Con todo, la falta de actividad económica provocada por el COVID-19, especialmente desde la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, también está teniendo consecuencias graves en el negocio de las empresas tecnológicas. Algunas de las situaciones son la caída de la demanda nacional e incluso internacional en el sector de componentes electrónicos, interrupción del suministro de materiales y logística, cancelaciones de eventos, como ferias, exposiciones, congresos y reprogramación de actividades previstas y solicitudes por parte de los clientes incluso de bajadas de precio, aplazamientos de pagos, etc. Por todo ello, enmarcando esta actuación de Latinoamérica Importa TIC dentro de la estrategia TIC 2020, de impulso del sector TIC 2020 desde la Consejería de Economía, desarrollamos también mecanismos que favorezcan la expansión de las empresas TIC andaluzas en mercados internacionales, promoviendo así las oportunidades de atracción de inversión hacia nuestra región, hacia Andalucía. Para conseguir todo esto, la Consejería de Economía y el Consejo Andaluz de Cámara firmaron este convenio para dar cobertura, entre otras actuaciones, a esta actuación de internacionalización que hoy nos reúne aquí en Latinoamérica Importa TIC, ¿vale? Este programa tiene como objetivo principal fomentar y facilitar la actividad exportadora de las pymes andaluzas del sector TIC para que abran nuevos mercados y consoliden su presencia en ellos. Para ello, ofrecemos a las empresas exportadoras TIC de nuestra comunidad autónoma un servicio de apoyo e información individualizado que les permite identificar en 10 países latinoamericanos a los clientes potenciales de mayor interés. Concretamente, la plataforma Latinoamérica Importa TIC ofrece una herramienta que de manera sencilla y eficaz permite a las empresas del sector TIC andaluz encontrar, identificar y conectar con nuevos y mejores clientes en el mercado latinoamericano. Además, el programa ofrece servicios personalizados de consultoría a las empresas TIC, un máximo de 40 empresas serán las que participen en el programa, para que éstas obtengan con inmediatez información precisa y personalizada sobre clientes potenciales de su interés en el mercado latinoamericano. Las convocatorias para la inscripción de las empresas se abren hoy, ¿vale? Y permanecerán abiertas hasta septiembre. La inscripción se realizará a través de una página, una landing page, que la URL es https, después la pasaré o si no por el chat, ticlatam.camarasandalucía.com /inscripción-al-programa, donde hay un apartado que está dedicado a la inscripción de las empresas para esta iniciativa, ¿vale? Hay 40 plazas disponibles que se distribuyen entre las distintas cámaras territoriales que participen en el programa. Durante los meses de junio y julio se celebrarán hasta 6 jornadas virtuales de difusión y captación de empresas, que las organizarán las cámaras de comercio territoriales y tendrán como objetivo presentar el proyecto, sensibilizar a las empresas participantes sobre las oportunidades de negocio en Latinoamérica y detallar las características de la convocatoria del programa. Las acciones de asesoramiento, por otro lado, a las empresas se llevarán a cabo entre los meses de septiembre y diciembre.
Como ya ha adelantado Estrella, el asesoramiento individualizado consta de dos fases, una primera de diagnóstico y una segunda de informe de inteligencia competitiva. En la fase de diagnóstico se detectarán las necesidades, se priorizarán los mercados latinoamericanos y se identificarán las claves para abordar estos mercados. Y este será realizado por los técnicos de las cámaras de comercio territoriales, ¿vale? Junto con los responsables de las pymes que participéis. Y por otro lado, en la fase 2, en el informe de inteligencia competitiva, este contendrá el análisis y selección de los clientes potenciales en los mercados latinoamericanos, así como posibles competidores. Estos informes contendrán información sobre 10 mercados latinoamericanos, concretamente Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay, México, Brasil y Bolivia. Y dentro de cada uno de estos mercados se dispondrá de información de hasta 23 subsectores diferentes del sector TIC, como pueden ser Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Ciudades Inteligentes, IoT, etc. Para de esta manera poder suministrar a las empresas exportadoras TIC andaluzas información exhaustiva y completa sobre la situación de estos mercados latinoamericanos. De todos estos mercados posibles, las empresas obtendrán asesoramiento en 2 de ellos, a elección de ellas mismas, ¿vale? En esta iniciativa pueden participar directivos, trabajadores y representantes legales de pymes, micropymes y autónomos que pertenezcan al sector TIC, con sede social o centro productivo en Andalucía. Por último, ya en el webinar de hoy veremos oportunidades de negocio en Latinoamérica y estrategias de acceso para abordar estas oportunidades, además de un caso de éxito de expansión en mercados latinoamericanos de la mano de Isotro. Sin más, no os voy a entretener más, voy a dar paso a María José Cañabate, analista de mercados Redflexion Consultores, que va a presentarnos el programa global de oportunidades de negocio TIC en Latinoamérica, el panorama global, perdón, de oportunidades de negocio TIC en Latinoamérica. Es de la empresa Redflexion Consultores, que es una empresa especializada en inteligencia competitiva y programas para la internacionalización de empresas, que es líder en innovación y economía circular. María José cuenta con más de 8 años de experiencia en ventas y asesoría de internacionalización. Entre otros sectores, ha trabajado en el asesoramiento a empresas de tecnología, apoyando sus procesos de implantación en mercados exteriores y en el desarrollo de programas institucionales de apoyo a las empresas de este sector. Buenos días, María José. Te dejo para que hagas tu presentación de las oportunidades de negocio TIC en Latinoamérica, este panorama global. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, como ha dicho Rocío, yo soy... ¿Se me oye bien? Vale. Yo soy María José, trabajo en Redflexion Consultores y en esta primera parte del webinario os voy a hablar sobre las oportunidades para el sector TIC que hay en este momento en Latinoamérica. Voy a compartir la presentación que he preparado. Aquí la tenéis. A ver, dale. Vale. Bueno, aquí tenéis mi correo, por si luego tenéis alguna duda y queréis comentar algo, tenéis mi correo directo. Bueno, a ver, en línea general esta región, la región latinoamericana, podemos decir que ha avanzado mucho en los últimos años en tecnología. Aún y sí es importante recalcar que hay brechas digitales muy grandes entre países y también entre regiones de un mismo país, y eso hay que tenerlo en cuenta. En esta primera diapositiva pues, os he añadido lo que sería un poco el panorama general de algunas previsiones estimadas para los próximos años. Podemos recalcar algunos datos interesantes como es la evolución de la banda ancha, el hecho de que el 5G vaya a llegar aproximadamente en 2025 al 8% de la población. Aquí tenemos algunos ejemplos del desarrollo del e-commerce en países como Brasil o México, y destaca su cuota de mercado, el 42% en Brasil, el 12,3% en México. Bueno, en líneas generales que podemos decir que hasta hace poco todos los datos nos hacían pensar que la tecnología era un sector en auge. Si nos vamos a una noticia del mismo año pasado, vemos que había unas previsiones del IDC de una evolución del 4,8% para el sector de las tecnologías. Pero, ¿qué ha pasado? Que en los últimos meses hemos sido testigos de una tragedia que ha cambiado un poco el panorama general, que ha sido el COVID-19. Y que definitivamente no podemos obviarla, porque, bueno, como veis, en diferencia de unos pocos meses,
ya la siguiente noticia que tenemos, pasamos del noviembre de 2019 a abril de 2020, esta misma institución ya nos habla que se prevé que haya unas pérdidas de 15 millones de dólares en el sector TIC en Latinoamérica y bueno, los datos son un poco más pesimistas. Pero a mí me gustaría recalcar que lo que está claro que esta pandemia ha planteado un desafío a nivel socioeconómico mundial, por lo que ha habido que replantear muchas prácticas sociales y los sistemas productivos de los países. Y estos mismos avances son los que hoy en día, en parte, suponen oportunidades de negocio. Hay que prever un estancamiento, es cierto, para los próximos años. Pero lo que sí que nos ha dejado ver esta pandemia, que justamente a nivel de tecnología ha sido lo que nos ha ayudado a sobrepasar estos meses tan dificultosos. ¿En qué aspectos? Pues nos ayuda a contrarrestar el aislamiento, a difundir todas las medidas de protección para la población que han desarrollado los gobiernos y a facilitar el funcionamiento de los sistemas económicos. Por lo que podríamos decir que todos estos avances digitales son los que hoy en día suponen oportunidades para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica está, digamos, en un nivel de desarrollo intermedio con respecto a otras regiones mundiales, como puede ser la asiática, y se van a servir de todos estos avances que se han desarrollado, como por ejemplo en China, para seguir sus pasos y seguir avanzando en esta línea. Ahora, bueno, yo quiero hacer un poco un pequeño desglose de las diferentes oportunidades que tenemos en este ámbito y las soluciones digitales que se han desarrollado muchísimo a partir de la pandemia. Bueno, como ya sabéis, se han desarrollado muchísimas tecnologías de análisis de datos y de inteligencia artificial para detectar contagios, se han creado robots para la atención médica, drones para repartir los insumos médicos y bueno, seguro que un ejemplo bueno es el de este software de gestión para gestionar la cuarentena que se desarrolló en China, donde la misma aplicación repartía un código verde, naranja, rojo a los usuarios de la aplicación dependiendo de su estado de salud, sería un ejemplo. O todos los avances que ha habido, por ejemplo, en la policía de algunas ciudades chinas han estado utilizando cascos con multitud de tecnologías aunadas todo en el mismo producto, como estos cascos disponen de detectores de temperatura por infrarrojos, visores de realidad aumentada, cámaras con códigos QR, Wi-Fi, 5G y así poder transmitir la información lo más rápido posible a todos los hospitales. Otro nivel que se ha desarrollado a nivel exponencial ha sido la banda del 5G, que bueno, que también nos ha permitido en algunos países que se aumente la efectividad de la comunicación y todo lo que es el intercambio de datos para obtener la información también en tiempo real. Ha habido un gran desarrollo de aplicaciones y sistemas de información, ya que nos hemos visto obligados a tener un distanciamiento social obligatorio, pues esa conexión a internet y ese acceso a todos los equipos ha sido crucial para mantenernos en contacto, pues, desde clientes, empresas, amigos, familia. Y también me gustaría destacar que han habido grandes cambios de patrones mucho más generales, como puede ser el tema del teletrabajo. Esto, gracias a estos avances que habían a nivel de teletrabajo, pues acelera también mucho los temas de ciberseguridad para el intercambio de datos, de servicios en la nube, de servicios de videoconferencia, en streaming. Otro gran patrón que ha ido evolucionando tras esta pandemia ha sido el del e-learning. Se han desarrollado pues, plataformas de acceso a las aulas virtuales, los encuentros entre alumnos y profesores, todo el acceso a la información de los alumnos. Y sí que me gustaría destacar aquí una oportunidad que a mí me parece interesante, porque casi todos estos avances a nivel de learning han estado basados
a nivel universitario, de las carreras universitarias, y no tanto a nivel de los centros educativos en primaria y secundaria. Y una oportunidad que me parece interesante aquí es la del tema de todo lo que es la gamificación para todos esos recursos de aprendizaje en esta fase de educación más primaria y secundaria. Y por último también, bueno, he puesto, querría señalar también, y súper importante, el cambio de patrón de la presencia en hospitales al e-health y todo lo que con el mismo objetivo de frenar la propagación, la relación entre doctor y enfermo ha cambiado, gracias también al uso de todas estas plataformas, tanto de monitoreo como de tratamiento, de diagnóstico. Y en último lugar, y no menos importante, el desarrollo del e-commerce. Está claro que ha habido un desarrollo de la venta a través de las plataformas de e-commerce muy exponencial. Solamente en Latinoamérica ha habido más de un 100% de desarrollo de este tipo de comercio. Y pues ha tenido un gran apogeo el e-commerce, las plataformas de venta e-commerce y todas las plataformas subsidiarias como pueden ser las plataformas de entrega a domicilio, etc. Y bueno, he visto algunas de las tipologías de empresas que estáis asistiendo al webinario y yo entiendo que aunque todo esto, digamos, los avances que se han propiciado a través del COVID, yo entiendo que muchas empresas pues cuando quieren dar el paso a la internacionalización y sobre todo a mercados tan lejanos, no solo quieren mirar tan a corto plazo y basarse en algo puntual como ha sido lo del COVID, sino pues, ir un poco más allá y encontrar otras grandes áreas importantes en Latinoamérica y que nos van a dar mucha oportunidad a nivel de tecnología. Entonces he señalado, digamos, las que yo considero, las que consideran que son algunas de las más importantes. Una muy importante sería todo lo que es el sector, los avances en el sector de los agronegocios. Hay que tener en cuenta que Latinoamérica es un principal productor de commodities del mundo. Hay países como Brasil, como México, que son los mayores productores y exportadores de materia agroalimentaria. Y pues en este campo hay muchísimo por desarrollar en Latinoamérica a nivel de Big Data, de Internet of Things, de blockchain, de dispositivos para el control de regadío. Hay un campo muy grande en ese sector. Otro sector muy importante sería el de los Smart City. Y por poner un poco en situación hay que tener en cuenta que en Latinoamérica los países viven una realidad muy diferente a la que podamos vivir por aquí. Por ejemplo, aquí en España y asistimos a ciudades y urbes como Sao Paulo, en Brasil, con más de 20 millones de habitantes que se mueven y que suponen un problema muy grande de movilidad y donde también hay un gran negocio por delante, tanto en tecnología para mejorar el tráfico como para mejorar la seguridad, todo tipo de aplicaciones para lo que es el car sharing y compartir vehículos, tanto bicicletas como coches y todo en ese sentido. Y por último he añadido aquí la digitalización del sector industrial, que básicamente sería preparar todas las infraestructuras del sector industrial para que en casos de parón, como hemos tenido ahora, la industria pueda seguir adelante y sea lo más autónoma posible. Básicamente, en un proceso de internacionalización siempre vamos a recordar también, casi en todos los sectores y a nivel tanto de servicio como de producto, que es muy importante antes de elegir el país al que nos vamos a dirigir, además de las oportunidades que de manera intrínseca se desarrollan allí, también los proyectos que hayan de apoyo a nivel institucional y a nivel de gobierno. También es muy importante estudiar todas las barreras que podamos tener para el acceso a ese mercado, las regulaciones, todo lo que es el tema de la legislación, todo eso son cosas que hay que mirar a fondo, pero que bueno, que ahora comentará también Anselmo en la segunda parte del webinario, que es el de estrategia de acceso.
Y bueno, un poco más, en resumen, lo que está claro es que ahora mismo el escenario de Latinoamérica y después del COVID es bastante incierto, pero que, como pasa en todas las crisis, como pasó en la crisis del 2018, es un buen momento para buscar nuevas oportunidades, trabajar en red, encontrar nuevos aliados, nuevos mercados y, bueno, estoy segura que además este programa de Latinoamérica Importatic en ese aspecto os va a ayudar a las empresas andaluzas mucho. Así que poco más, cualquier duda, pregunta que tengáis, luego la resolvemos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. La verdad que breve, pero bastante conciso, ¿no? En cuanto a que nos queda claro la brecha digital que hay en Latinoamérica, tanto entre países como incluso entre regiones dentro del mismo país, ¿no? Las soluciones digitales que has mencionado para enfrentar esta pandemia del COVID, ¿no? Acerca de análisis de datos, inteligencia artificial, 5G, teletrabajo, etcétera. Y después los sectores de oportunidad que has destacado, ¿no? Porque, como comentas, realmente la realidad de Latinoamérica es muy diferente a la nuestra, por ejemplo, lo que has comentado en cuanto a los temas de movilidad, ¿no? Porque, por lo que las soluciones de nuestras empresas que puedan ofrecer en cuanto a temas de regulación de movilidad, compartir coches, etcétera, supondrán un negocio en estos países, ¿no? Y también la importancia de la legislación y regulación que, como comenta, Anselmo es el que nos dirá esto, cómo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De cara a abrir negocio en otros países. A continuación va a darnos una presentación acerca de estrategias de acceso para abordar estas oportunidades de negocio en Latinoamérica, Anselmo Ríos, que es CEO de Reflexio Consultores. Es profesor en distintas escuelas de negocio y uno de los principales expertos en el campo de la inteligencia competitiva en España. Ha participado en numerosos programas públicos basados en la creación de metodologías para la internacionalización y consolidación de las pymes, como puede ser Expande, WinMarket, RCI, etc. Y en la asesoría estratégica a instituciones públicas, entre ellas la Cámara de España, el Instituto Español de Comercio Exterior, Cámaras de Comercio de España, el Instituto Valenciano de Exportación o el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Y en el apartado docente es profesor de inteligencia competitiva para la internacionalización y marketing internacional en distintas instituciones del país. Participa como profesor también en diferentes programas de posgrado de la Universidad de Murcia, máster en dirección de empresas MBA, máster en dirección comercial y marketing, y máster en Dirección y Gestión del Comercio Internacional. Y en la Rey Juan Carlos y Carlos III, profesor en el máster Analista de Inteligencia. Pues con este currículum tan completito, Anselmo, te doy paso para que nos hagas la presentación acerca de estas estrategias para abordar las oportunidades de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por la atención y por estar aquí todos presentes hoy. Vamos a hacer una revisión de cómo tenemos que abordar esa estrategia de acceso a los mercados. Como ha estado comentando mi compañera María José, hay grandes oportunidades, ahora mismo están ahí latentes. Hemos resaltado las más interesantes y las que se han considerado ahora mismo que tienen mayor proyección, pero como comentaba algunas de las personas que estáis en el webinar, hay muchas más oportunidades, por ejemplo, para energías renovables, incluso para temas de tratamiento de aguas, todo lo que es contratación pública se tiene que mejorar, el tema de la transparencia en gobernanza también son grandes oportunidades, pero que ahora mismo están un poco más paralizadas por esta situación y por eso se han resaltado otras. Pero de todas maneras vamos a abrir muchísimo el abanico y el objetivo es que en este tiempo podáis ver cómo podéis aprovechar vosotros directamente esas oportunidades.
Es verdad que no podemos hablar de todas las temáticas y de todos los casos y aquí tenemos empresas de todo tipo, unas más especializadas en unos sectores o subsectores de las TIC y otras en otros. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de una visión más global, pero cuando se entre a trabajar dentro del programa Latinoamérica Importa TIC y de forma personalizada, seguro que se puede trazar bien toda esa estrategia y orientarla a las oportunidades concretas que se vayan identificando en el mercado. Bien, voy a pasar a compartir la presentación. Mi objetivo, sobre todo en esta presentación, es que seamos conscientes de que abordar una oportunidad no es simplemente el identificar un potencial cliente o un potencial partner dentro del mercado. Hay mucho más, hay un previo detrás que tenemos que estar trabajando y lo que os voy a dibujar en estos 25-30 minutos que tenemos por delante es cómo tenemos que elaborar esa estrategia de acceso para que podamos alcanzar el éxito en los mercados internacionales. Y luego Manuel Losada seguro que nos ayuda a culminar todo el proceso con su caso de éxito que nos va a presentar en los distintos países de Latinoamérica donde están presentes. Bien, como os decía Rocío, soy Anselmo Ríos. Tenéis aquí también mi contacto para cualquier cosa que necesitéis o cualquier duda o sugerencia. Como os ha comentado Rocío, Reflexión lleva muchos años trabajando en procesos de internacionalización y sobre todo en la creación de programas combinados con inteligencia competitiva que faciliten la internacionalización de pymes, sobre todo. Y dentro de esas estrategias de acceso vamos a situarnos en un entorno. Estamos en España, competimos con una ventaja competitiva determinada y tenemos que ser conscientes de esa posición que podemos alcanzar. Normalmente tenemos una posición competitiva débil dentro de nuestros sectores porque tenemos otros países donde por mano de obra más económica o por adelantos tecnológicos que nos llevan tienen otra posición competitiva un poco más avanzada, pero con esa posición competitiva débil podemos estar lanzando estrategias que sean exitosas. La cosa es que sepamos qué tipo de actuaciones tenemos que desarrollar para poder aprovecharlas. ¿Qué quiere decir tener una posición competitiva débil cuando llegamos a mercados donde nadie nos espera? Mercados donde somos uno más que llega, que tiene que luchar contra todo el entorno y tendremos que luchar contra empresas de la India, con empresas chinas, americanas, coreanas y con empresas de cualquier parte del mundo, porque lo que sí que podemos destacar es que la globalización ha provocado que la competencia esté en todos los sitios. Y aparte de esa competencia internacional que nos vamos a encontrar en cada mercado al que nos dirijamos, nos vamos a encontrar también la competencia local. Por lo tanto, internacionalizarse no es sencillo, es algo complejo. Tenemos que pensar precisamente en eso, que nadie nos espera y que, por lo tanto, si no vamos con una estrategia muy bien definida, es muy difícil alcanzar un grado de internacionalización que nos permita consolidar nuestra presencia en esos mercados internacionales. Para ello hay unas claves y las claves en estos casos se centran muchísimo, que sería el punto de partida y donde podríamos empezar a tirar del hilo configurando bien toda la estrategia, es que tenemos que escoger nichos de mercado muy específicos. No podemos ir con nuestra tecnología a cubrir necesidades globales. Tenemos que especializarnos mucho, hacer una segmentación muy profunda del mercado y detectar necesidades en segmentos muy concretos, bajar a donde los grandes no pueden estar llegando. A partir de ahí tenemos que hacer una buena selección del canal. El canal de distribución va a ser clave para nuestro éxito en el mercado y por lo tanto tendremos que ver quiénes son complementarios a nosotros y quién nos está dando apoyo para que eso se pueda producir. Tenemos que rentabilizar la posición. Rentabilizar nuestra posición es buscar huecos que no están cubiertos por esos competidores en los mercados a los que nos vayamos a dirigir y aprovechar las oportunidades que nos esté brindando el mercado, cubriendo bien esos huecos y rentabilizando nuestra posición de forma ágil. Tenemos que posicionarnos como especialista cliente y
hay algo muy importante que no somos muchas veces conscientes, y es que queremos ir con nuestro producto tal cual, cuando en cada mercado nos vamos a encontrar unas circunstancias, unas necesidades y sobre todo unas costumbres y una cultura que si no llegamos a conocerla bien y adaptar nuestro servicio a esas necesidades, difícilmente podamos tener éxito. Por lo tanto, tenemos que identificar muy bien y conocer muy bien al segmento al que nos vamos a dirigir y a partir de él adaptar y ajustar todos nuestros productos, servicios y al mismo tiempo intentar enlazarlo con una buena comunicación que enganche hacia las necesidades que estamos detectando. Tenemos que ofrecer también muchísima calidad centrada en el canal de distribución. Tenemos que fidelizar al canal de distribución y ahora veremos distintas figuras de canal de distribución para el sector TIC. Y sobre todo que la promoción debe ser muy selectiva y muy orientada a dar apoyo al canal de distribución. No tanto el intentar llegar nosotros a nuestros consumidores finales, sino orientarlo a que el canal de distribución pueda conseguir sus metas con todo el apoyo que le estemos dando a nosotros por detrás. Al final, esto nos sitúa en una situación muy particular, que es la que prácticamente nos lleva a todas las pymes que tienen una posición competitiva débil, y es que estamos actuando prácticamente todas en un área de competencia destructiva. Cuando vemos que algo está funcionando bien en el mercado, imitamos ese algo y lo imitamos hasta tal punto de que la comunicación es similar, nos vamos a los mismos canales de distribución, utilizamos el mismo argumentario de venta de esos servicios prácticamente de forma idéntica a lo que ya están haciendo otros competidores, ya sean cercanos o incluso los competidores internacionales que encontremos allí. Y eso hemos visto que lo único que provoca es que le damos toda la fuerza al cliente y al darle toda esa fuerza al cliente, los márgenes caen y prácticamente nos quedamos con márgenes muy bajos dentro de los mercados. El objetivo aquí es que pasemos a ser competencia estratégica muy orientada a buscar esas oportunidades, esos nichos de mercado concretos, específicos, que los podamos aprovechar y que los podamos defender. Y que los podamos defender quiere decir que tenemos que imponer y crear barreras de entrada para que a medio plazo no nos entren competidores y los podamos estar disfrutando durante el máximo tiempo posible. Por lo tanto, entre todas las necesidades que se detectan a la hora de elaborar ese plan estratégico, fijaros que uno de los focos principales es la segmentación del mercado, el comprender muy bien quién es el cliente, qué es lo que necesita y prácticamente hacer una microsegmentación. Esa microsegmentación se puede hacer para todos los casos, ya sea clientes industriales o clientes que sean consumidores finales. Y ahora vamos a ir viendo en cada uno de los casos cómo podemos ir diferenciándolo y haciendo toda una política de ataque. En el objetivo de ese plan estratégico que deberíamos estar trabajando y con el cual, si no lo tenemos, no deberíamos salir nunca a intentar ese proceso de internacionalización, tenemos que seguir unos pasos mínimos. Esos pasos mínimos van a ser, por un lado, saber cuál es nuestro punto de partida, analizar muy bien todo el entorno, sería el primer bloque, la primera fase de trabajo que vamos a hacer. A partir de ese análisis del entorno, nos va a indicar qué oportunidades hay, en qué mercados nos vamos a encontrar esas oportunidades y pistas que nos van a permitir ir dibujando toda la estrategia. Una vez que todo eso lo tengamos, nos vamos a ir a la parte de toma de decisiones y elaborar todo el plan de actuaciones que vamos a desarrollar. Política de producto, política de precio, política de distribución y sobre todo toda la parte de promoción de ese servicio TIC que vamos a estar lanzando. Y por supuesto la última fase que va a ser la de actuación, empezar a trabajar en la búsqueda de esos partners para el desarrollo de todo el plan que hemos estado trabajando. Dentro de ese punto de partida
hay empresas que tienen carencias y que tienen que cubrirlas previamente antes de ese proceso de internacionalización. No todas las empresas están ya preparadas para salir fuera, y menos para salir a un mercado a mercados como Latinoamérica, que son complejos, que tenemos que estudiarlos con mucho detenimiento, porque la salida al exterior es cara y por lo tanto cualquier error que cometamos nos va a salir caro. Si lo preparamos todo bien, lo tenemos muy bien definido y después empezamos a atacar, vamos sobre seguro y lo que hacemos es limitar al máximo los riesgos para garantizar el éxito de todo el trabajo que vayamos a desarrollar y de toda la inversión que vayamos a desarrollar en ese mercado. Ahí es muy importante confirmar nuestro potencial de internacionalización y ver qué carencias y qué necesidades tenemos que mejorar, porque todas las empresas pueden exportar, pueden internacionalizarse, pero siempre con unos mínimos y esos mínimos tienen que estar cubiertos. Entonces, haríamos un buen análisis interno, autocrítico, donde nos tenemos que mirar por dentro para ver qué carencias tenemos, qué limitaciones y cómo lo tenemos que ir mejorando. Por otro lado, decidir qué cartera de productos o servicios vamos a trabajar. De todos los que trabaja una empresa, seguramente tengamos algunos que son la punta de lanza que nos puedan abrir oportunidades. Esa cartera de productos se trabaja en dos vertientes. Primero hacemos una mirada crítica inicial y cuando estamos mirando ya los mercados es cuando terminamos de escoger la cartera de productos que vamos a estar trabajando en ese mercado final. Fijar cuál es nuestra capacidad competitiva y con el potencial de inversión que vamos a desarrollar, en qué capacidad de competidores nos vamos a encontrar, de ese mapa de posicionamiento que estemos trabajando. Establecer desde el principio las bases para la diferenciación, incluso irnos a una especialización por segmentos dentro de cada uno de los mercados que vayamos a trabajar, y con eso empezaríamos a tener definida la estrategia básica y sobre todo aquí tenemos que saber identificar cuál es nuestra ventaja competitiva, que no es algo sencillo, la ventaja competitiva que vamos a explotar en ese mercado que vayamos a trabajar. Por otro lado, una vez que tengamos esa segmentación ya trabajada y todo el previo que hemos comentado, algo fundamental va a ser la selección de mercados. Saber a qué mercado vamos a ir. Latinoamérica es muy grande. Si nuestro objetivo es atacar Latinoamérica, tendremos que hacer una buena selección de mercados y esa selección de mercados normalmente la vamos a trabajar en base a que se den esos segmentos que estamos identificando y, por otro lado, valorar el atractivo del mercado. Y en esa valoración del atractivo del mercado vamos a ver distintos criterios como son la inversión gubernamental en tecnología, programas de impulso económico que se estén desarrollando en cada uno de los países que afecten a las categorías de tecnología que nosotros vayamos a intentar implantar dentro de ese mercado, los ritmos de crecimiento que tiene el mercado y así una serie de parámetros que nos permitan hacer una buena selección de mercados para nuestra categoría de productos. Y por otro lado, en esa selección de mercados normalmente trabajamos otro eje, que es la posición competitiva. ¿En qué mercado voy a tener con mis recursos internos un mayor grado de posicionamiento para poder defender toda mi ventaja competitiva frente al resto de mercados? Por lo tanto, ahí nos va a salir un cuadrante donde tendremos ya la oportunidad de seleccionar aquellos mercados más interesantes para nuestra empresa. Siguiente paso, una vez que tengamos el mercado, tenemos que segmentar muy bien ese mercado. Hemos hecho una segmentación previa, pero ahora vamos a la segmentación real. Los consumidores, los perfiles de empresas, tanto para bienes de consumidores finales que vayamos a lanzar como para bienes industriales o si nos dirigimos a industria, son muy distintos en cada uno de los mercados. Tendremos que hacer una buena segmentación y tras esa segmentación del mercado analizaremos todos los competidores que nos vamos a encontrar. Esos competidores los vamos a ir posicionando y vamos a ir viendo qué necesidades están cubriendo de los distintos segmentos. Y cuando identifiquemos segmentos donde están descubiertas las necesidades y que no están siendo atendidos por esos competidores, ahí vamos a trazarlo como una oportunidad de negocio para nosotros y tenemos que valorar si se puede trabajar.
Siguiente paso, trabajaremos el posicionamiento competitivo, decisiones sobre el producto o servicio que vamos a lanzar allí. Yo cuando hablo de producto estoy hablando de la paquetización de ese servicio TIC que queramos lanzar dentro del mercado. ¿Qué precio? Las decisiones sobre el acceso al mercado, toda la parte de distribución y servicio que vamos a desarrollar. Decisiones de comunicación y promoción. Normalmente aquí deberíamos estar haciendo como dos planes de marketing, de promoción de forma paralela. Uno dirigido a la captación de ese partner o ese socio local que vayamos a necesitar dentro del mercado y otro que esté orientado a, una vez que tengamos ese partner, darle apoyo, darle continuidad y apoyarlo en todo el desarrollo del mercado. Cuando hablo de la primera parte, de esa parte de crear un plan de comunicación, un plan de marketing orientado a captar el partner, estoy hablando de un plan que consiste en enamorar a la contraparte. Es como si estuviéramos cortejando a ese socio comercial y para cortejarlo lo primero que tenemos que identificar es qué le gusta, qué necesidades tiene, saber si realmente es la media naranja que nos falta y una vez que eso lo tengamos claro, lo que vamos a proponerle es todo lo que va a ganar con nosotros. Es un win-to-win. Por lo tanto, tenemos que hacerle ver que si se une con nosotros y sigue los planes que le vamos a ir marcando, podemos tener éxito los dos dentro del mercado. Y al mismo tiempo que le voy a decir todo lo que va a ganar, le voy a pedir unos mínimos, le voy a exigir unos mínimos para que eso se vaya cumpliendo. Ese plan es fundamental, muy pocas empresas lo trabajan, pero si se trabaja bien, os digo que podemos tener socios por mucho tiempo en los mercados internacionales. Por otro lado, tenemos todas las decisiones sobre marketing digital, plataformas, marketplace de tecnología, donde podemos estar posicionando todo nuestro software o nuestra tecnología y tenemos que valorarlo también en cada uno de los mercados. Y, por supuesto, ver todas las implicaciones que van a tener todos esos cambios en la cadena de valor de la empresa y donde tenemos que estar haciendo ajustes de forma continuada. Una vez que os he hecho esa introducción, os voy a ir enumerando un poco, tenemos 10 minutitos, estoy mirando continuamente el reloj porque vamos muy justos y a mí esto normalmente me gusta que lo entendáis bien y que lo vayáis digiriendo con facilidad. Pero os decía que tras ese esquema inicial vamos a ir intentando ver punto por punto. La selección del cliente final es fundamental. Yo no me voy a cansar de estar repitiendo que la segmentación es la clave del éxito en cualquier mercado internacional, el saber a quién nos dirigimos. Lo primero, por grandes tipos de clientes. Si nos vamos a dirigir a consumidores finales, si vamos a ir a fabricantes o si vamos a ir a consumidores finales, pero siempre a través de intermediarios. Y tenemos que ver esos intermediarios quiénes son. Si vamos a ir a través de intermediarios a consumidores finales o a fabricantes, tenemos que estar utilizando esa doble estrategia. Esa estrategia del partner, que va a ser nuestro intermediario, que nos va a dar todo el apoyo para llegar al mercado. Y si vamos a ir directamente, tanto a industria como a consumidor final, tenemos que definir muy bien quiénes son. Y el quiénes son es conocerlo todo. ¿Qué compran? ¿Qué leen? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué aficiones tienen en cada uno de los momentos? ¿Qué comen? Quiero conocer todo para saber quién es ese consumidor al que me voy a dirigir y por qué le voy a estar solucionando determinadas necesidades que tienen insatisfechas. Y en el industrial igual, tengo que saber qué ventaja le voy a estar ofreciendo, qué tipología de sectores son los más interesantes, quién toma la decisión de compra, qué tamaño mínimo tienen que tener, si se encuentran localizados en ciertas zonas. Y a partir de ahí, una vez que todo ese análisis lo tenga, va a ser mucho más fácil todo y mucho más fluido el empezar a trabajar toda la estrategia. Una vez que tengamos claro ese cliente, que después ese segmento, después lo vamos a seguir analizando una vez que tengamos el mercado elegido, empezaríamos con la selección de mercados. Selección de mercados que, como os decía, tenemos que analizar ese atractivo con factores que estén relacionados con el posicionamiento competitivo de otros competidores,
con los planes de impulso económico, programas de impulso económico que estén lanzando cada uno de esos países, toda la parte de incentivos, inversiones que se están desarrollando por privado y público en temas tecnológicos, el crecimiento, etc. Y por otro lado, la posición competitiva de mi empresa en cada uno de esos. Si tengo los idiomas, pues seguramente si no tengo a alguien que hable portugués y quiero ir a Brasil, pues voy a tener una ventaja competitiva mucho más débil que en otros mercados donde sí que me puedo estar defendiendo por la parte de recursos humanos y de idiomas. Ese es el caso más sencillo. Por lo tanto, iré sumando a ese apartado de cuál es mi posición competitiva y cuanta más posición competitiva tenga con cada uno de los países, más a la derecha se va a ir. Y cuanto más atractivo el mercado sea, más arriba. Y por lo tanto, todos los que nos aparezcan en ese cuadrante superior derecho van a ser nuestros mercados de oportunidad para trazarlos a 3 años e identificar cómo los vamos a ir trabajando cada uno de ellos. Una vez que tenemos el mercado, volvemos a hacer la segmentación, pero ya sobre el mercado. Y analizamos muy bien todos los perfiles de clientes potenciales que tenemos en ese mercado y los vamos a intentar agrupar para, con cada uno de esos grupos, trazar curvas de valor que nos permitan trabajar cuáles son esas necesidades insatisfechas y dónde pueden estar las oportunidades. Por supuesto, eso lo vamos a combinar con un análisis profundo de la competencia que identifiquemos y cada uno de esos atributos que están valorando los segmentos seleccionados los vamos a ir comparando con cada uno de los competidores que hemos ido identificando en el mercado para ver en qué medida están cubriendo ellos todas esas necesidades, en qué medida no lo cubren y por lo tanto puede haber un nicho de oportunidad y cómo para ese nicho de oportunidad desarrollo una ventaja competitiva que me permita estar liderando esa oportunidad completa. Por lo tanto, trabajaremos el posicionamiento competitivo, la creación de ese posicionamiento competitivo y esto nos va a dar pie a trabajar bien todas las decisiones sobre esa paquetización de productos o servicios que vayamos a trabajar, qué tipo de precios, cómo vamos a trabajar los precios, si el precio lo tenemos que establecer con determinados márgenes porque tenemos distintos intermediarios por el camino, si el precio lo tenemos que fijar con nuevos formatos de financiación para ser atractivos y adaptarnos a las necesidades del mercado, o X. Decisiones sobre la estrategia de acceso al mercado, qué canales vamos a utilizar y cómo los vamos a estar utilizando, y sobre todo esas decisiones de comunicación. Cómo comunico al mercado y cómo comunico a ese canal que pudiera estar trabajando. En esas decisiones de acceso al mercado lo que recomendamos y lo que en cualquier informe de inteligencia competitiva se trabaja es el dibujo del canal de distribución para entender bien qué tipo de estructura nos vamos a encontrar con esos pasos bien detallados para distribuir mi producto en ese mercado. Aspectos a considerar a la hora de elegir a ese partner estratégico, y son muy importantes, es que tengamos un riesgo de copia y que después ese partner que seleccionemos pueda hacer una integración hacia atrás, ya no lo necesite y se dirija directamente a nuestros clientes que hemos trabajado de forma conjunta y nos deje de lado. Esto se da, por desgracia, en muchísimos casos. Si están dirigidos al segmento que nos está interesando, el poder negociador que vamos a tener frente a ese canal, las necesidades de control que vamos a tener y sobre todo los aspectos del país, en ese caso más orientado a los términos legales, de si necesitamos implantarnos directamente en el país, si se tiene que crear una joint venture con socio estratégico dentro del mercado o si directamente con un acuerdo de distribución podríamos estar trabajando en el mercado. Bien, el canal de distribución normalmente lo que hacemos es trabajarlo de forma muy personalizada. Por ejemplo, esto es desarrolladores de tarjetas de fidelización y software de esas tarjetas en el mercado. Entonces, se analiza todos los canales de distribución alternativos que podríamos tener, que no sean competencia directa, y a partir de todos esos canales de distribución que llegan a los segmentos que hemos identificado como segmentos de oportunidad y que podemos estar trabajando con cierta... con menos presión, por decirlo de alguna manera,
lo podríamos estar trabajando por distintas alternativas. En este caso vemos que esos desarrolladores pueden estar trabajando con consultoras que ya están integradas, que hacen proyectos de marketing, con socios tecnológicos que hacen software pero que son complementarios, con incluso empresas de comunicación o agencias de comunicación, y que a partir de ahí tendríamos que decidir cuál es nuestra estrategia de acceso, valorando lo que hemos comentado anteriormente, el riesgo de copia de tecnología, esas posibilidades de integración hacia atrás y que nos expulsen del mercado, la capacidad de imponer nosotros barreras para que ese partner estratégico no nos suplante a corto plazo y, por lo tanto, tengamos un socio que nos pueda acompañar durante todo el tiempo y, sobre todo, que nos permita desarrollar el mercado con éxito. Para crear ese mapa del canal, lo que se hace es analizar todas las empresas que son potenciales partner o potenciales clientes nuestros, todas. Y una vez que analizamos todas las empresas, que se analizan de esta manera, este es el tipo de ficha de inteligencia comercial que se trabaja. Se identifica quién es la empresa, el perfil de la empresa, la facturación, qué tipo de actividad está desarrollando y por qué puede ser un socio estratégico nuestro, con qué países competidores y qué otras marcas está comercializando o distribuye. Y en este caso lo que incluimos también son las operaciones comerciales. Estamos cruzando dos fuentes de información muy distintas. Por un lado, la de servicios, y por otro lado, la de inteligencia comercial con información aduanera, donde podemos ver si esas empresas, aparte de comercializar y distribuir esos servicios, lleva algún hardware asociado que nos permite también ver el tipo de volumen que están trabajando. Y es como que nos da un refuerzo dentro del posicionamiento. No tienen por qué todas las empresas interesantes el tener esa parte de operaciones comerciales, pero sí que en aquellas que podamos sacarlo, la vamos a sacar para tener esa valoración económica, el volumen que está trabajando y cómo lo está trabajando. Una vez que tengamos todo ese análisis trabajado de los canales de distribución y tengamos claro hacia qué tipo de canal nos vamos a centrar y quién va a ser nuestro partner estratégico, elegiríamos ese partner estratégico y empezaríamos a enfocarle bien toda la comunicación para que nos pueda estar acompañando. A mí aquí me gusta trabajarlo como a modo franquicia, que seamos capaces de transmitir todo lo que tenemos que desarrollar, cómo lo queremos comercializar en ese mercado y que lo sigan paso a paso sin salirse un ápice del procedimiento que le estamos marcando, porque en cuanto se salen un poco, lo adaptan a su forma de actuar y normalmente suele fallar. Eso sí, escuchando mucho, recogiendo todas las opiniones que nos vaya a aportar ese partner para ir adaptándolo y ajustándolo a la realidad del mercado. Con todo esto ya deberíamos desarrollar todo el plan de actuaciones para tener esa estrategia y que de verdad la estrategia se puede estar ajustando. El plan de actuaciones normalmente lo que hacemos es tener toda la cadena de valor de la empresa, ver dónde tenemos que estar haciendo ajustes dentro de la cadena de valor y a continuación ir metiendo acción por acción qué responsable, qué recursos, qué apoyos, qué plazos vamos a ir trabajando y todo eso volcándolo a un plan económico-financiero que nos permita ir controlando la rentabilidad de este proyecto como mínimo a 3 años. Una vez que todo esto lo tengamos, ya estamos lanzados para estar trabajando esa estrategia y estar dando seguimiento a esa estrategia. Disculpar que haya metido tanta información de golpe. A mí normalmente, como os decía, me gusta que esto lo podáis ver un poco más pausado, pero hablaros de estrategia lo tenía que hacer al completo y tenéis que tener toda esa visión como mínimo que os he estado mostrando ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, doy paso a Rocío, que nos presentará ahora el caso de éxito. Muchas gracias y espero después vuestras preguntas y sugerencias. Gracias. Muchas gracias, Anselmo. La verdad que han sido muy clarificadoras las pinceladas que nos has dado acerca de cómo elaborar
la estrategia de acceso a otros mercados internacionales, que realmente, como has comentado, la internacionalización es compleja y hay que tener una estrategia bien definida. Para los que nos has dado unas claves breves y muy resumidas, como tú bien has comentado, pero fundamentales, ¿no? Que han ido desde segmentar y escoger los nichos de mercado hasta la fidelización, la importancia de la fidelización del canal de distribución, haciendo hincapié también en la necesidad de conocer muy bien al cliente final, ¿no? Al consumidor final. Nos has explicado de una manera muy sencillita y la verdad que muy completa la metodología que se va a seguir para elaborar la estrategia y el plan de actuación, así como para la búsqueda de estos partners, ¿no? Tan necesarios. Y los planes de comunicación asociados para el cortejo, como tú lo has llamado, de este socio comercial, ¿vale? La verdad que, como comento, la metodología me ha parecido muy aceptada y muy compleja y que no te has dejado absolutamente ningún fleco fuera. Ha sido rápido porque, claro, el tiempo es el que tenemos, pero bueno, creo que a todos nos ha quedado bastante clarito cuál va a ser la metodología y qué es lo que se va a obtener, ¿no? En esta estrategia y plan de actuación para cada una de las empresas que participen. Sin más, voy a pasar al caso de éxito, ¿vale? Que participa con nosotros Manuel Losada, director de negocio y operaciones de Isotrol. Buenos días, Manuel. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Isotrol desarrolla soluciones tecnológicas para el sector energético con el fin de mejorar la eficiencia y rentabilidad de plantas de generación renovable. Está especializada en soluciones para mejorar su gestión, integración en red y optimizar las transacciones en el ciclo de mercado de la energía eléctrica. Esta surgió como empresa pionera en monitorización y control de sistemas ya en 1984 y hoy sus sistemas ya monitorizan más de 40 gigavatios de potencia instalada alrededor de todo el mundo. Cuenta con delegaciones en España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Chile. Y tiene presencia en proyectos relevantes en 41 países de 4 continentes. Hoy nos acompaña Manuel Losada, que es CEO en Isotrol, es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y MBA por el Instituto San Telmo, y ha venido desarrollando negocios durante más de 20 años a nivel internacional en empresas como Telven, Schneider Electric o Ayesa, principalmente en el sector energético y de las tecnologías de la información, creando y desarrollando equipos multiculturales en distintas geografías a nivel mundial. Buenos días, Manuel, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, Rocío. La primera pregunta, bueno, que nos ubiques un poco tu empresa, ¿a qué se dedica Isotrol? Aparte de lo que yo he comentado, que nos profundices un poquito acerca de lo que hacemos. Pues primero daros las gracias a la Cámara, al Consejo de las Cámaras y a la Junta de Andalucía por contar con nosotros para una sesión como la de hoy. Para nosotros es un placer compartir lo que hemos hecho, que sea caso de éxito, pues al final, si acaso lo evaluáis vosotros. Porque se he estado tomando un poco las notas que estaban diciendo María José y Anselmo y viendo si nosotros hemos hecho todas las cosas que estaban ellos diciendo. Y más o menos me salían las cuentas. Nosotros realmente lo que hacemos lo has descrito muy bien en tu presentación. Nosotros precisamente nos dedicamos a una empresa que nos dedicamos principalmente a la transformación digital y después en la parte energética, en la parte de las energías renovables, tenemos, digamos, 3 pilares. Un pilar que es el del control y el sacar el máximo provecho a todos los activos de una planta renovable, sea eólica, sea solar, sea hidráulica, sea de biomasa, sea el tipo de energía que sea. Y lo que nos dedicamos son sistemas concretos que adquieren datos, en mucho de tecnología digital, obviamente, y a partir de algoritmia compleja, machine learning, big data, que lo habéis estado comentando mucho, pues lo que sacamos es el máximo partido. Sabiendo cómo se está comportando el activo, sabiendo cómo le puedes mejorar su rendimiento, sabiendo cuándo tienes que hacer el mantenimiento y de una forma bastante automatizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso cada vez en el mundo hay cada vez más plantas y las compañías que están explotando esas plantas necesitan las herramientas que nosotros les damos. Pero una vez que tienes toda esa energía, existe una segunda pata que es cómo metes esa energía que produce dentro de la red. Esa es la parte de integración de red que nosotros también suministramos, que es la facilidad de, una vez generada la energía, pues transmitirla o distribuirla por las redes. Y la tercera pata, que también utilizamos el mismo tipo de tecnología, de algoritmia compleja, etcétera, es cómo sacar el máximo partido a la energía. Básicamente me refiero a cómo venderla al mejor precio.
Y para eso también tenemos una serie de herramientas que lo que le permiten a nuestros clientes es elegir el precio en el mercado en el que van a vender en el mejor momento. Rocío, creo que estás en mute. No te oigo. Cierto, perdón. Ahora. Lo he puesto porque siempre estando aquí, digo, cualquier ruidito no es lo mismo que estar presencial. Gracias por avisarme, que me quedo hablando sola. Bueno, sabiendo ya exactamente la empresa, lo que hacéis, lo que venís haciendo, ¿no? Sí. ¿En qué mercados de Latinoamérica estáis presentes? Bueno, nosotros estamos, lo comentaba antes, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en 40 y pico, 41, 44 países, y actualmente en Latinoamérica, o en todo lo que es América, desde Canadá hasta Chile, pues prácticamente trabajamos en todos los países. Lo que sí tenemos sede local es en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Brasil, y después en Argentina trabajamos con un partner. Pero después, realmente, las soluciones que nosotros implementamos depende de dónde esté la central. O sea, depende de dónde sopla el viento, depende de dónde luzca el sol, y lo que hacemos es precisamente ir a donde está o montar nuestras herramientas, nuestros sistemas en esos países. Y en esos países, pues prácticamente en Latinoamérica estamos trabajando en todos, de la mano de nuestros clientes. En México trabajamos mucho, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil. Hemos tenido también en Costa Rica proyectos, en Panamá. Ya alguno probablemente me pierda porque depende de dónde esté la planta y no me acuerdo exactamente del país, pero tenemos de los 43 gigavatios ahora mismo que estás comentando, pues aproximadamente 40% lo tenemos entre América, o sea, en toda América y principalmente también en Latinoamérica. Piensa que nuestro negocio internacional el año pasado pues alcanzó más de un 48%. O sea, prácticamente la mitad de nuestra actividad es internacional, y una gran parte de esa geografía es en Latinoamérica. Porque de forma natural nosotros trabajamos en España, obviamente, en Europa en general, pero otras geografías en Norteamérica y Latinoamérica. Y Latinoamérica siempre ha sido un destino pues, muy cómodo para los españoles, porque la barrera idiomática pues ya no la tenemos, ¿no? Vale, y Manuel, a la hora de acceder a estos mercados, claro, depende también, como ha comentado antes Anselmo e incluso María José, ¿no? que hay dentro de la brecha dentro de distintos países, incluso las regiones dentro de distintos países, es muy diferente, ¿no? Entonces, el acercamiento, dependiendo del mercado de destino, digamos, ha tenido que ser diferente, ¿no? ¿Habéis encontrado algunas trabas, digamos, generales en todos los sitios donde os habéis acercado? Y después ya, evidentemente, habrá habido muchas específicas, ¿no? Pero así, de manera general, ¿qué trabas son las que más podrías resaltar, te han llamado más la atención? Hombre, trabas, bueno, trabas siempre hay, o sea, ¿no? Las cosas no son fáciles en ningún sitio, pero un poco siguiendo el guión que me nombraba antes Anselmo, yo te decía que había tomado algunas notas. Lo primero, antes de ir a cualquier sitio, la mayoría del trabajo se hace aquí en España, se hace aquí en local, es decir, donde tienes que ir. Lo primero que nosotros siempre hemos tenido claro es que si nosotros queremos tener éxito fuera, primero tenemos que tener éxito dentro. Es decir, es muy fácil, bueno, es muy fácil, relativamente fácil tener éxito y ser diferencial aquí en local, en la provincia o en España, para ser capaz después de ser diferencial en Latinoamérica o en cualquier país del extranjero. Si no eres bueno en local, te va a costar muchísimo serlo fuera. O sea, no pensemos que la internacionalización es la solución para algo que no funciona en local. No, primero, nuestra experiencia por lo menos, que tiene que funcionar en local. Otra cosa es, y también lo comentaba Anselmo, es identificar dónde es el negocio. O sea, nosotros estamos, y creo que una de las preguntas ya que estaba en el chat, era sobre las oportunidades que había en energías renovables en Latinoamérica, y efectivamente hay muchas oportunidades en Latinoamérica, pero todas dependen mucho también de la regulación. Hay que hacer una segmentación clara de la geografía, ver exactamente cuáles son los países que están más avanzados y que por lo tanto tienen un negocio potencial que sí me merezca la pena tomar una actividad en ese país, y una vez que eso lo tengamos claro ya empezar a tratar pues las distintas estrategias de entrada.
Nosotros, nuestra estrategia ha sido... hay distintas formas de entrar en un país. Nosotros yo creo que hemos tomado una de las formas más seguras. Nosotros hemos ido de la mano de nuestros clientes. Es decir, nosotros teníamos clientes en local, llámese España, llámese Europa, en los que le hemos demostrado que nuestras soluciones y los servicios que nosotros proporcionamos pues están muy cómodos con ellos y además saben que sabemos de lo que estamos hablando, y cuando ellos han dado el salto internacional pues para empezar inversiones o acometer proyectos en otros países, nos han pedido a nosotros que vayamos de la mano. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestro riesgo internacional era pequeño, porque ya íbamos con un contrato desde aquí. Además, nuestro negocio en particular necesita de poca estructura local, por lo tanto, prácticamente, yo sé, 90% de nuestro personal está aquí en Sevilla, en nuestro centro de competencias aquí, en la isla de la Cartuja. Por lo tanto, esa es una forma con muy poco riesgo para tomar esa posición. ¿Qué ocurre? Que una vez que estábamos allí, conocíamos el cliente, conocíamos el país, conocíamos a otros partners que estaban trabajando con ese mismo cliente, veíamos formas de tener sinergias con esos partners y empezar a abrir mercado en ese país, y encima empezar a tener una fama en esos países de ser una referencia y tener buena fama de cómo hacemos todos los proyectos, pues sí empezamos a conseguir establecernos en el país. Y fue entonces cuando ya empezamos a abrir distintas sedes en aquellos países en los que eran más interesantes y que nos permitían pues acometer proyectos ya con clientes locales, no yendo que nunca lo hemos abandonado de todas maneras, los proyectos internacionales con nuestros clientes de la mano. Hay otro punto que yo creo que es muy importante, que es el tema de la gestión del riesgo. Yo creo que también se comentaba antes, cuando vas a un país es fundamental pues ver el riesgo país, el riesgo de la divisa, el riesgo legal, fiscal, la regulación propia que pueda tener, pero hay un tema que para mí siempre ha sido clave en todos los países que he estado trabajando, y es el tema cultural. O sea, nosotros, yo por ejemplo, yo estuve en Suecia un par de años viviendo, estuve allí director general cuando estaba en Telven, y yo siempre hacía la broma de que el éxito que tuvimos nosotros en Suecia es porque nos hicimos los suecos. Y efectivamente, o sea, tú tienes que intentar gestionar y sacar provecho de la diferenciación tuya y de tu cultura y de lo que tú aportas, pero siendo muy consciente de cómo es la cultura local, cómo se hacen los proyectos en local, cómo adaptarse a esa geografía, la forma de operar, independientemente del tema regulatorio, etcétera. Y otra parte muy importante, la gestión del riesgo desde nuestro punto de vista, es auditar al cliente. O sea, nosotros estamos acostumbrados, en general estamos acostumbrados a que un cliente venga, nos audite, mire nuestras cuentas, mire cuánto personal tenemos, las referencias que tenemos, los currículums de las personas que aportamos en el proyecto, etcétera. Pero no solemos auditar a un cliente, y es importante, porque a veces te encuentras clientes que no los quieres y que pueden suponer un riesgo muy alto, y aunque a priori aparezca o parezca que sea una oportunidad muy buena que te puede permitir entrar en un país, pues probablemente termine con tu carrera internacional si no lo eliges bien. Entonces, esa parte de auditar al cliente y saber cómo ejecuta los proyectos, de qué manera se comporta, si es fácil el trato con él, si es razonable, etcétera, independientemente, vuelvo a repetir, de toda la parte impositiva, legal, etcétera, también es fundamental desde nuestro punto de vista. Claro, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay que conocer, vamos, como dice y como también comentó antes Anselmo, la importancia de analizar el país de destino. Por supuesto, de tener ya ser bueno en local, como comentas, ¿no? Porque si no, no lo vas a hacer fuera. Analizar al cliente, tener una estrategia, un análisis previo en condiciones acerca de a qué mercado voy, ¿no? Y con muy faseado y muy detallado de manera que digamos, garantice en cierta manera el éxito, ¿no? Sí. Por otro lado, también ¿estáis trabajando con partners locales o implantáis directamente en los distintos mercados? No, trabajamos con partners locales porque además depende mucho del tipo de país. Hay países que ir a pulmón
abrirse de allí e intentar conseguir negocio, pues prácticamente es imposible, salvo que vengas de la mano de un cliente ya en tu país de origen y vayas con él. Entonces, si trabajamos con partners, hay muchas razones por la de trabajar con partners. Una es bueno, nosotros somos una empresa que, como cualquier empresa, pues tiene recursos limitados. Y el trabajar con un partner pues te permite estar en algunos países en los que tú no tendrías capacidad, aunque tenga un potencial alto y seas capaz de cubrirlo. Hay otros países que no es por tema de recursos, es por tema que si no vas con un local, jamás vas a ser capaz o va a ser muy complicado ser capaz de tener éxito. Y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que decía Anselmo. O sea, hay que cortejar y hay que ser capaz de mostrar la ventaja de lo que tú estás aportando, ¿no? Yo ahí, además, soy de la opinión que en los negocios siempre hay que ser generoso. O sea, tiene que ser realmente que el otro también gane. Tú tienes que ver si te complementas perfectamente con ese partner, si no existe ningún tipo de solapamiento en un momento dado que se pueda convertir en un competidor, y sobre todo con las cartas encima de la mesa. Después habrá una parte, siempre lo digo, podemos estar discutiendo contratos y cláusulas durante meses, firmar 1000 millones de papeles, pero al final la realidad se demuestra andando. El movimiento se demuestra andando. O sea, si aquello no va a funcionar y no lo ves, eso lo detectas en 2 o 3 meses. Si en 2 o 3 meses realmente no existe un compromiso por ambas partes de tirar adelante, de hacer la formación adecuada para que ese partner se vea con el soporte que tú le estás dando en local. Si realmente no empezáis a buscar oportunidades de forma conjunta, eso se detecta rápido. Entonces, da igual todo lo que se haya firmado, que siempre es bueno firmarlo, por supuesto, y tenerlo muy claro desde el principio, pero de acuerdo en que hay que auditar a los partners, hay que ver el que realmente cuadra con tus necesidades y ver realmente lo que él te aporta, y después, realmente, como tú eres diferencial, le estás dando una oportunidad de negocio que la puedes compartir, que puede ayudar a crecer a ambas partes. También es una forma muy cómoda o muy segura de una adquisición a futuro. O sea, tú puedes ver una empresa relativamente pequeña que en ese momento pues, no sabes el potencial que pueda tener, o parte del potencial se lo vas a dar tú, pero que a futuro pueda ser, pues, digamos, esa semilla que puedas poner en un país concreto, que finalmente termines con una adquisición o un acuerdo concreto y que después te permita crecer, ¿no? Está claro, está claro. La importancia de este análisis siempre acerca de cualquiera de los aspectos, ¿no? Y Manuel, ¿qué recomendaciones darías a una empresa o a cualquiera de las que están de espectadoras, ¿no? Que quiere empezar su implantación? Aparte ya de todo lo que venimos hablando, ¿no? A lo largo del webinar, acerca de la importancia de la estrategia, del conocimiento del cliente, de algún, no sé, truquillo, alguna cosilla que considere a recomendar, que no, por experiencia propia. Yo le quitaría el miedo. Yo lo primero es quitar el miedo. O sea, la parte de internacionalización, estando bien asesorado, siguiendo los pasos que, por ejemplo, Anselmo nos comentaba, siguiendo nosotros también hemos aprovechado mucho Extenda, ha colaborado muchísimo con nosotros y nos ha ayudado mucho en distintos países, pero principalmente es un tema de tenerlo claro. O sea, ¿por qué me quiero internacionalizar? Y una vez que tome esa decisión, tener un plan claro y no tenerle miedo. O sea, si se hacen bien las cosas no tiene por qué ser puede ser un riesgo muy acotado y una oportunidad muy, muy grande. O sea, si unimos todo lo que María José y Anselmo han estado comentando de las oportunidades que había en Latinoamérica con el tema de transformación digital, con oportunidades por tema de la movilidad que han surgido desde el punto de vista de la pandemia, que han aparecido nuevas necesidades o otros proyectos se han acelerado por la necesidad esta de gestionar la movilidad de una mejor manera, que pierdan el miedo. O sea, realmente no tiene que estar uno reacio a irse al extranjero porque estando bien asesorado y con un buen plan,
te puedes equivocar, igual que te puedes equivocar aquí en Sevilla. Bueno, en Sevilla estamos nosotros, o en Andalucía o en España, pero si lo acotas bien no tienes por qué tener un riesgo muy alto y además, si haces las cosas bien, puedes tener una oportunidad realmente buena. Yo creo que el aprovechar además a todo el apoyo que tenemos de la Cámara o de la Junta de Andalucía, creo que para empresas pequeñas nos viene muy bien, porque nos permite tener una serie de contactos y además ese tema cultural que comentaba antes nos puede ayudar mucho. El sentarse con el concreto de Extenda en México y que te oriente lo que es tu sector y cómo se mueven allí una serie de cosas, si lo desconoces en ese momento, es algo que de verdad se tiene que explotar. Sí, totalmente de acuerdo. Como comentaba María José al principio, ¿no? Vamos, yo quiero hacer hincapié en eso porque, claro, la brecha entre los distintos países es grande y también entre las distintas regiones, ¿no? Entonces, de cara a pensar, evidentemente, dependiendo del negocio de cada una de las empresas andaluzas, ¿no? A que se dediquen, si es tema de marketing o si es Big Data o si es blockchain, dependiendo de lo que sea, pues se acercarán a unos mercados o a otros, ¿no? Pero aparte de esta sectorización, digamos, dentro de estos posibles mercados de destino, ¿qué países o qué regiones, digamos, pueden ser las más susceptibles de ampliar este negocio por parte de nuestras empresas? Perdona, ¿en general a nivel mundial o en Latinoamérica? No, Latinoamérica. ¿Y en un sector en particular? Claro, es que dependerá efectivamente, como tú estás preguntando, que por eso decía lo de María José al principio, que no sé si María José quizás nos podría responder mejor a esta pregunta, pero quizás dependiendo del país concreto, pues... Sí, bueno, yo te puedo... por ejemplo, porque se Te puedo conozca... comentar la parte nuestra, o sea, la parte en renovables principalmente o en transformación digital, como lo vemos. Hay países que durante unos años pues han empujado mucho todo lo que es el tema... Y esta que se está liando y se la está haciendo a él. María José, claro, pero esta ya va para ti y luego va para mí. Perdón, María José. Ahora. Sí. No, que te estábamos oyendo por detrás y no sabíamos si es que querías hablar o estaba hablando Manuel. Sí, no, que comentaba, en nuestro mercado en particular depende mucho de la regulación y la velocidad que esté tomando cada mercado. Después nosotros también vemos mucho lo que es el tema de seguridad, ¿no? O sea, de seguridad financiera y de seguridad política. También en Latinoamérica hay algunos países que no tienen absolutamente ningún problema y que sean Colombia, México, Chile, en general son países que no tienen ningún problema. Hay otros con los que tienes que tener un poco más de cuidado, que tampoco quiere decir que no vayas a esos países, simplemente que tengas en cuenta que tienes que tener unas medidas más concretas. Por ejemplo, ahora mismo te diría yo Argentina. Nosotros estamos trabajando en Argentina, tenemos un panel en Argentina, como os decía antes, estamos ejecutando proyectos en Argentina, simplemente le ponemos un poquito más de cariño a la parte financiera por la situación actual de Argentina. Teniendo ese riesgo cubierto, no hay ningún problema. Pero sobre todo es el tema de la segmentación geográfica, de ver en qué país concreto es el momento adecuado para entrar, porque ahí realmente existe un potencial, un mercado potencial que merece la pena el esfuerzo. Eso es fundamental. Tema de renovables, en España mismo lo hemos visto. Durante unos años hubo un boom de las renovables, después hubo un parón y ahora otra vez hay un boom que están viniendo todo el tipo de empresas. Exactamente lo mismo pasa en el resto del mundo. En Latinoamérica lo estamos viendo en algunos países en concreto, en aquellos en los que están ahora subiendo la curva, pues son los que nos interesa más estar, mientras que en otros pues tampoco nos interesan tanto esfuerzo. Esa segmentación es fundamental. Claro. Manuel, supongo que los programas de impulso económico, los incentivos que esté dando el gobierno para las renovables, también será un indicador para vosotros, en ese caso. Sí, vamos, yo suelo decir que las renovables es algo que va a dar igual digamos, de la política energética que se haga o que se deje de hacer en un país. O sea, probablemente o con seguridad
en algunos países se frenará algo o se acelerará el proceso, pero desde el punto de vista de la realidad es imparable. O sea, tenemos una realidad absoluta, es que el consumo energético se está duplicando, mientras que tenemos que dividir por 2 las emisiones de CO2. Eso es una auténtica realidad y que la única manera de conseguir eso es a través de las energías renovables. Si tú eres capaz de gestionar ese tipo de proyectos y ayudar a colaborar a que tengamos un mundo mejor, pues eso no lo vas a poder parar independientemente de la política que tengas en un país. Y es cierto que en algunos a veces tienen algún parón mayor, pero también lo que estamos nosotros observando es que en países en los que inicialmente el gobierno que llega al poder, como el caso de Estados Unidos, que dice abiertamente que no va a ser tan pro renovables como pueda ser el anterior, pues las renovables no están parando en absoluto, las inversiones siguen siendo espectaculares. Entonces, desde ese punto de vista, también hay que tener claro en qué tipo de negocio y segmentos te estás metiendo para ver si tiene continuidad o si tiene ese riesgo de que si por un cambio político puedas tener vamos, que se te caiga el negocio o el plan de negocio que hayas diseñado, ¿no? Sí. Claro, por eso decíamos antes que hay que conocer también muy bien toda la normativa y muy bien el país de destino de cara a que este tipo de situaciones no se den, ¿no? Manuel, Anselmo, ¿recomendáis la selección de un único partner por mercado o dependiendo del negocio en cuestión? ¿Cómo veis vosotros esta parte? Hombre, yo creo que dependiendo del negocio en cuestión, en el caso de Isotro, ahí está bastante claro que van donde están esas plantas y donde está el negocio como tal. Pero si vas, imagínate que vamos con un software para empresas y para empresas de un determinado sector. O encuentras a un super distribuidor que te cubra un mercado como México, que eso es casi imposible, o lo vas trabajando por estados. Empezaríamos por ese estado que más oportunidades nos esté brindando. Pero más oportunidades no quiere decir que sea el más grande, sino oportunidades porque tengamos menos competidores, porque tengamos un buen potencial de crecimiento dentro de ese estado y a partir de ahí, cuando ese estado ya lo tengamos un buen partner y lo tengamos totalmente cubierto, nos vamos a otro y vamos trazando una estrategia de telaraña para ir cubriendo todo el mercado. Muchas empresas creen que por tener solo un socio dentro de un mercado, si es un socio muy grande, pues sí te puede dar cobertura, pero normalmente no es el caso. Normalmente esos socios tienen mucha presencia en determinadas áreas geográficas y lo suyo sería fragmentarlo como mínimo en 5 o 6 trocitos. Ese mercado sí es muy grande, tipo México. En otros mercados, si te vas a Bélgica, pues no tiene tanto sentido. Vale, gracias. Manuel, hay una pregunta de un espectador, ¿vale? Francisco, que dice, creo que hay energías renovables que también serían muy bien aceptadas en Latinoamérica. Y pregunta, ¿en Andalucía hay empresas exportadoras en el sector de las renovables? Sí, de hecho nosotros trabajamos con muchas empresas españolas que están trabajando en Latinoamérica. Somos partners suyos a la hora de estos clientes que te comentaba antes que exportan a Latinoamérica o que empiezan su actividad en Latinoamérica, también, digamos, tiran de empresas españolas. A nivel mundial, en temas de renovables, fijaros que España fue pionera. O sea, las primeras plantas renovables, los primeros molinos y las solares, pues prácticamente se empezaron a montar en España. Nosotros, de hecho, hace 30 años, 35 años tiene Isotrol, pues de los primeros molinos que se montaron en Tarifa, pues el sistema de control inicial lo montamos nosotros con una curiosidad más de en aquella época, sevillana, vamos, Endesa, lo que es Enel hoy. Entonces, el conocimiento que hay de renovables en España y en Andalucía en particular es muy fuerte y ahora mismo te vas a cualquier punto del mundo, y digo a cualquier punto del mundo, y en los principales puestos técnicos o de dirección de empresas renovables te encuentras españoles, porque el conocimiento estaba aquí. Hemos exportado muchísimo talento en esas características y eso se utiliza. Entonces nos encontramos a muchas empresas ahora mismo españolas, andaluzas en particular, con las que trabajamos en Latinoamérica, en varios países con ellos, sí. Vale. No sé si hay alguna cuestión, duda más de los espectadores. Creo que no. Pues por mi parte, muchísimas gracias a todos, María José, Manuel y Anselmo.
que la verdad creo que ha sido el webinar bastante clarificador, tanto para conocer así a vista de pájaro un poco las oportunidades que nos ofrecen estos mercados, también para conocer un poco la metodología y las estrategias para afrontar y abrirnos mercados en estos países, y por supuesto la experiencia de Manuel en Isotrol acerca de esta manera de trabajar, ¿no? en estos países. Pues muchísimas gracias a todos. Animo a los espectadores a que se inscriban en el programa, que ya está abierto el plazo de inscripción, y ya se os comunicarán la fecha de los siguientes webinarios territoriales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Manuel. Ya habéis parado la transmisión, ¿no? Yo creo que sí, que ya la han parado. Bueno, pues nada. Manuel, me ha encantado, ¿eh? Un placer conocerte. Muchísimas gracias. Igualmente a vosotros. Muchísimas gracias, Manuel. Y a ti, Anselmo, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias por participar. Pues nada, lo que necesitéis ya sabéis dónde estamos. Fenomenal. Un placer. Estamos en Un placer, contacto. muchísimas. Venga, gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.